Desde los espacios de la Galería de Arte Nacional, continuando con el noticiero Cultura al Día. El día de hoy tenemos un invitado especial, el presidente del Centro Nacional de Historia, que nos viene a hablar sobre el libro que presentó hace poquito, La amenaza inusual y cronología política de la Revolución Bolivariana 2012-2022. Cuéntanos, Alexander, de qué se trata esta presentación. Bueno, gracias nuevamente, Angie, y a la gente de ALBA, de TV Cultura, de todos los que nos están ayudando para promocionar, para promover el debate de las ideas y sobre todo de las investigaciones históricas. Bueno, yo pienso diciendo que este es un libro para mí un poquito atípico porque me ha abocado a la investigación histórica generalmente de temas mucho más remotos. Este es una especie de, yo lo llamo de cronología política de la Venezuela contemporánea reciente, ¿no? La razón fundamental por la cual yo escribo este libro, que es bastante descriptivo, es hacer como una especie de balance, pensando en los más jóvenes, que por razones distintas y sobre todo por la voracidad de los días, no nos detenemos a pensar de qué ha pasado en Venezuela en la última década después de la muerte del presidente Chávez. Entonces es un libro que hace una reconstrucción muy sucinta, en 8 partes, desde el 8 de diciembre de 2012, cuando el presidente Chávez deja caer aquella bomba, aquella frase lapidaria que todos recordamos y que ahora vamos a conmemorar 10 años. Si algo me pasa, si me ausento, palabras más, palabras menos, yo quiero que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República. Esas palabras generaron un estupor, una confusión, una rabia, un miedo, porque todo el mundo se preguntó después de eso, mira, ¿qué va a ser el destino de la Revolución Bolivariana si su principal artífice desaparece de escena? Pero obviamente, creo yo, uno de los más sorprendidos fue aquel joven de 50 años que estaba al lado del comandante en la parte izquierda, que puso una cara de extrañamiento, un joven que venía de jugar un papel protagónico como, después de 5 o 6 años, como canciller y recientemente electo en octubre del año 12 como vicepresidente, un joven que le toca la magnánima, complejísima y titánica tarea de agarrar el testigo del comandante eterno. Y este trabajo, muy descriptivo, insisto, cierra exactamente en octubre de este año, a pocos meses, cuando ese joven, ya crecido, ya frisando los 60 años, acuérdense que Nicolás Maduro nació el 23 de noviembre de 1962, está pues con mucha interés y gallardía haciéndole frente a la calamidad que vive la localidad aragüeña de Tejería y Las Delicias. Entonces es una línea de tiempo de muchos acontecimientos que casi es literatura fantástica de lo que hemos vivido en Venezuela en los últimos 10 años para incitar a recordar y sobre todo para los interesados o interesadas de este libro extraigan un hecho o acontecimiento que le llame la atención y que pueda a futuro ahondar. Por eso la estructura del libro es muy descriptiva y al final yo coloco lo que llamo las preguntas generadoras para la autorreflexión, para la discusión grupal o para el debate de las ideas sobre esos años del 2012 hasta hoy, hasta el 2022. Chévere, Alexander, cuéntame un poquito, además de la última locución, que es la forma como vas a comienza este libro, ¿qué otros eventos podemos encontrar en esta cronología? Bueno, muchísimo. Al ser una cronología de acontecimientos, hay quien lo lea de una manera bastante ágil, porque este libro está pensado para ser leído en la camionetica por puesto, haciendo la cola para el mercado, en un viaje relativamente corto o montarnos en el metro, va a conseguir cosas que a lo mejor no son muy, muy claras para muchos. Primero, una mini biografía del mismísimo presidente Nicolás Maduro, donde yo resalto que desde joven abrazó las causas más nobles, militó en el partido de izquierda, en la Liga Socialista, antes en Ruptura, que jugó un papel protagónico como fundador del Metro de los Trabajadores de Caracas, que fue vicepresidente, como ya dije, canciller, y que jugó también un papel importante en el parlamentarismo. Pero además, porque ahí uno empieza a entrever por qué Chávez lo elige, y a mi entender, entre líneas, tiene que ver exactamente con el diseño de las nuevas relaciones internacionales
de la Revolución Bolivariana, porque dicho sea de paso, en la historia republicana de Venezuela, salvo en los años 30, no hubo un canciller que durara más de 5 años. Nicolás Maduro frizó casi los 6. Lo que yo quiero significar es que vamos a encontrar ahí a un líder que jugó un papel importante previo a ser presidente de la República, que no fue un advenedizo, pero después la situación de su elección como presidente de la República en abril del año 13, las innombrables palabras de un señor de la oposición que dijo, vuelque su arrechera ahí y viene una mortandad. Después el año 14, el año terrible, el año de la salida, donde todas las agendas imperiales se vinieron contra Venezuela y contra el gobierno bolivariano, y cómo lo supo sortear en su momento el presidente Nicolás Maduro. A grandes trazos el año 15, un año bárbaro desde el punto de vista en que ocurrieron muchas cosas, pero dos inolvidables. Marzo del año 15 fue que el presidente Barack Obama dio una medida ejecutiva nombrando a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria, por eso el libro se llama de ese modo. Y en diciembre, el 6 de diciembre, para ser más específico, hay el revés de la Asamblea Nacional. Después vendría todo el 16, el año en que se empeñó Ramos Alú y la MUD y toda la oposición y la derecha venezolana en connivencia con el Departamento de Estado y organizaciones extrañas de socavar la Revolución Bolivariana. Es el año verdaderamente terrible de los golpes eléctricos, etcétera, las colas. El año 17, qué decirte, 20 de mayo del año 17, Orlando Figuera, lo relato allí, cómo es quemado, pero siempre en cada uno enfatizo el carácter noble del presidente Nicolás Maduro, quien siempre ha convocado y seguirá convocando al diálogo, a la negociación, al entendimiento en el marco de la democracia y de la Constitución. Ese año 17 es un año también que nos da Nicolás Maduro muchas enseñanzas. 18 y 19, ahí vamos a encontrar la Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones regionales, el problema del COVID, el bloqueo contra Venezuela, cómo tratan de una reláfica de maltratar a Venezuela y acusar al presidente de dictador, el régimen, de la violación de los derechos humanos, el triste papel del señor Almagro y de ese conjunto del Cartel de Lima, en hora buena ya extinto, y así sucesivamente. Nos encontramos en el año 20, en el año 21 y sobre todo en este 22, que yo lo titulo Que renazca la esperanza, que es una expresión del presidente que arranca en el año 21, cuando dice que Venezuela va a mejorar y está mejorando francamente. Entonces, este libro es un libro que uno lo lee fácilmente, que es una incitación a ahondar más para entender un poco todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años, que yo escribí en vilo entre la rabia, el dolor y el orgullo, porque cuando tú lees esto de verdad es muy difícil decir mira todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sufrido, pero también el orgullo de que nos hemos repuesto, porque todo lo que se ha hecho contra Venezuela, contra el presidente de la República, y en una década no se han suspendido las garantías constitucionales, como otrora, por mucho menos, se hubiese matado y masacrado al pueblo, como el 27 de febrero de 1989, en el marco del punto fijismo. Entonces es un libro así, hablar de las valencias de la Revolución Bolivariana y del liderazgo del presidente Nicolás Maduro, siempre acompañado por un pueblo heroico en plena época del bicentenario de las campañas del sur. Chévere, Alexander, tú comentabas acá en el libro, de hecho en la parte de atrás, dice, este no es un libro de historia y mucho menos una investigación de campo, pero yo considero de que este es fundamental, por lo menos para lo que son las nuevas generaciones, una forma bien chévere de digerir esta información y bueno, como tú mencionabas, de que incentivarlos a que sigan investigando, de qué abarcó todo esto que usted plantea acá. Sí, sin lugar a dudas, así me lo han señalado. Claro, uno tiene como historiador un método y generalmente utiliza la fuente y corrobora la fuente. Digo que no es un libro de historia en estricto sentido, porque no hay una pretensión de un ensayo científico como tal. Obviamente tiene un respaldo en fuentes, ¿no?
hasta tal punto que yo no le pongo bibliografía al final y ofrezco disculpas diciendo para no enmarañarlo de tantas cosas, pero después de esto hay una lectura de 40, 50 libros y de periódicos y de páginas y demás. Todo lo que está allí está ceñido a la realidad, no hay nada inventado. Solo que yo en todo momento resalto la actuación de la Revolución Bolivariana y la actuación del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano, para dejar claro lo siguiente, que pese a todo la canalla mediática, pese a la arremetida de la derecha y pese a todos los factores fácticos del imperialismo, de socavar la moral y el espíritu del pueblo venezolano, el pueblo venezolano ayer y hoy se ha remontado y la amenaza inusual no ha medrado, no ha impedido que sigamos soñando, y expresión de esos sueños es que estamos celebrando una feria del libro a pesar de la pandemia y a pesar del bloqueo. Entonces es un libro optimista que contagia la lectura y a sentirnos orgullosos y orgullosas de ser venezolanos. Chévere, Alexander. Cuéntanos un poquito en qué parte de la feria podemos encontrar esta presentación. Sí, bueno, quiero decir que este libro es una publicación de una institución, centro de pensamiento llamado Intersaber. Ellos están apenas arrancando, pero este libro se puede conseguir en el stand del Centro Nacional de Historia. Nosotros quisiéramos socializarlo, lo vamos a hacer prontamente, pero ellos están dando sus primeros pasos y yo quise acompañarlo en esta aventura positiva para la socialización y sobre todo la democratización de la memoria del pueblo venezolano. Ya para cerrar, Alexander, por favor, extender la invitación a todos los que nos están escuchando, pues seguir disfrutando de esta FILBEN. Bueno, para nosotros los historiadores, las historiadoras, la feria es la fiesta del libro, es el adelanto de nuestras Navidades, nuestro Niño Jesús, es uno de los momentos más gratos porque nos encontramos, nos reencontramos. Estamos celebrando que la feria se llame Leer Descoloniza porque estamos en pleno proceso de descolonización. Invitamos a los venezolanos, a las venezolanas, que se conecten con nosotros, que vengan a la feria, que la feria tiene una diversidad de títulos, que está homenajeando a un continente y no solamente un país, a toda África, a la madre África, y está reconociendo meritoriamente a dos mujeres. Carmen Clemente Travieso, una gran feminista, una gran revolucionaria, una mujer valiente, que murió en 1983, murió y nació en 1900, y a nuestra maestra antropóloga, pionera de la arqueología social latinoamericana, Iraida Vargas, y a la figura recientemente desaparecido de Mario Zanoja Obediente. Vengan pues a la feria, al Festival de la Palabra, de la Razón, del Conocimiento, a la Feria del Libro Internacional de Venezuela. Muchísimas gracias, Alexander. Y con esta entrevista a Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia, hemos culminado la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Extendemos la invitación a que sigan en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y también a través de nuestro canal Cultura Venezuela. Esta servidora, Angie Vélez, se despide hasta una próxima emisión.